Bueno, muy bien, 16 minutos de las 5 de la tarde, como lo prometimos, tenemos en línea a Paola Espátola, que es especialista de seguridad, para charlar sobre este tema de la posibilidad, hasta ahora es eso, o el deseo, la intención del Ejecutivo Nacional de que se inmiscuya de algún modo el Ejército o las Fuerzas Armadas en la prestación del servicio de seguridad interna. Hola Paola, muchísimas gracias por atendernos. Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Paola, hasta ahora tenemos eso, ¿no? Una intención del presidente, no conocemos contornos, detalles, digamos. Exacto, hasta ahora es una intención, por lo que trascendió hasta el momento, se trataría claramente de reemplazos de objetivos fijos de fuerzas de seguridad por fuerzas militares, en particular el ejército, como aeronáutica en el caso de aeronaves, pero no mucho más que eso. Yo creo que sería saludable que se generara una discusión abierta en el Parlamento, que es el ámbito donde se tiene que discutir esto, en base a lo que es definir las nuevas hipótesis de conflicto en el mundo. O sea, si las nuevas hipótesis de conflicto son, y no tenemos dudas, el tema del terrorismo y el tema del narcocrimen o el crimen organizado transnacional, y se desea por parte del Ejecutivo, existe algún tipo de intención por parte del Ejecutivo que las Fuerzas Armadas tengan un rol protagónico al cambiar las hipótesis de conflicto tradicionales, me parece que sería saludable que esta discusión se diera en el marco del Parlamento. Por ahora lo que tenemos es trascendido de la existencia de un proyecto de decreto reglamentario de la ley de defensa. Eso mismo. Paola, ¿nos puedes contar así bien claramente cómo es el estatuto actual? Porque sabemos que hay una prohibición. Sí, la prohibición tiene que ver, o sea, esto tuvo una evolución que fue a partir del año 1988 y después en el año 91, donde se crearon ambas leyes, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, a partir del cual las Fuerzas Armadas tienen prohibido, para que se entienda, llevar adelante tareas de seguridad ciudadana. Las tareas de seguridad interior son materia exclusiva de las policías y de las fuerzas de seguridad. Para que se entiendan, las fuerzas de seguridad son la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Claro. Ahora, ¿qué claramente no se puede. ¿Y qué cosa se entiende por seguridad interna? Porque uno podría empezar a interpretar ese concepto si es más o menos indeterminado. No, para que se entienda es las tareas que tiene que hacer la policía, digo, para que la gente lo vea, ¿no? Todo lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con la prevención y la persecución de los delitos. Con eso. No, porque a veces uno ve en el debate, ¿no? Público que lleva adelante la política, una cierta interpretación fetichista de la prohibición, ¿no? Como si no pudiese hacer absolutamente nada fronteras hacia adentro, por ejemplo. No. A ver, entonces es ponerlo en su lugar, digamos. Hace muchos años, te digo, Nico, específicamente lo planteé en el año 2002, para que te des una idea, donde yo dije, me parece que sería importante, para tener mayor cantidad de recursos de hombres y mujeres provenientes de las fuerzas de seguridad, reemplazar objetivos fijos. ¿Qué es un objetivo fijo? Por ejemplo, la custodia de una central hidroeléctrica. Claro. Entonces, la custodia de una central hidroeléctrica en manos, por ejemplo, de la Gendarmería Nacional, perfectamente a través de la reglamentación puede estar reemplazado por miembros de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y estas fuerzas de seguridad, estos hombres y mujeres, disponerlos en el conurbano bonaerense. ¿Es mucha la cantidad de efectivos, Paola, que están actualmente afectados a este tipo? ¿Las Fuerzas Armadas? No, 80.000 son. 80.000, sí, pero digo, efectivos de las fuerzas de seguridad afectados a objetivos fijos, que podrían ser reemplazados. Sí, claro. ¿Sí? Que sí. O sea, todo lo que sea mayor... A ver,
lo que se está planteando también es el reemplazo en fronteras, no Claro. en lo que tiene que ver con el manejo. O sea, lo que no pueden hacer son tareas vinculadas en frontera, por ejemplo, con identificación de personas. Ok. Ujú. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, bien explicitado y bien y taxativamente enunciado, sí puede llevar adelante operativos de reemplazo, por ejemplo, manejo de los radares. Ajá, claro. Es como que Eso ellos sí, pueden hacer ¿eh? la logística o el detrás de escena de... Claro, abastecimiento y logística es uno de los temas que se pueden hacer. Pero digo, esto ya se hizo, porque por eso me parece que en la Argentina es bueno desmitificar a veces un poco. Sí. Hubo un programa que lo llevó adelante el gobierno anterior, que fue el Escudo Norte. Ajá, claro. Y ahí intervinieron las Fuerzas Armadas. Ujú. No, Porque si no, en la Argentina parece que cada gobierno es un acto fundacional. sí, además te lo Bueno, cuentan basta, con esa ¿no? épica, ¿no? Entonces es Yo no difícil. quiero más actos fundacionales, ¿entendés? Digo, lo que sirvió y fue operativo de un gobierno, que lo tome otro y lo profundice, me parece bárbaro. Ahora, qué claro está si lo hizo el gobierno anterior, que es un gobierno que uno puede decir, Claro, miraba porque con mucho más cuidado, vamos a ponerlo libre de todo prejuicio, miraba con mucho más cuidado estas cosas en virtud de aquello en lo que creía. Absolutamente. Por eso te lo estoy nombrando específicamente, digo, ya se hizo. Sí. Pero lo bueno, ¿sabes qué es transparentar estas discusiones. Por eso a mí me parece que no está bueno que salga un decreto reglamentario. Me parece que estaría bueno que se discutiera en el Parlamento, porque así se transparenta. O sea, que pensaba en eso, un poco me queda claro que tu tesis es, hay plafón normativo ahora por medio de una reglamentación inferior a ley, pero sería deseable que se discuta la ley. A ver, existe absolutamente, tal cual como vos lo acabas de plantear. A través de un decreto reglamentario, todas estas tareas que planteamos se puede hacer. Perfecto. Vos me preguntás a mí, me parece que sería mucho más interesante profundizar, ir más allá del decreto y discutir plenamente, ¿entendés? Es más, me parece como que habría que discutir si es necesario, por ejemplo, tener una prefectura naval argentina y una armada argentina, o ambas pueden... Claro. Digo, pensando en nuevos modelos. Claro, sobre todo cuando se viene un poco, o se está manejando esa idea de, no es la palabra, pero es la que me sale, alivianar un poco a el desplazamiento de las fuerzas armadas y todo eso, ¿no? Obvio. Pero absolutamente, por ejemplo, la distribución territorial, la forma en que se puede regionalizar, para lograr maximizar los recursos humanos específicamente que se tienen en tareas de seguridad. Pensemos que realmente es una demanda loable y absolutamente ratificada por quien te habla, el reclamo de seguridad cotidiana, no de los que vivimos en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un reclamo nacional. Es un tema que más o menos con diferentes tipologías, de diferentes maneras, es un tema que se está viviendo en todo el país. Entonces realmente a mí me parece interesante distribuir mejor los recursos humanos en materia de seguridad ciudadana y reemplazar a los hombres y mujeres que integran las fuerzas de seguridad, que están en objetivos que pueden ser reemplazables. Sí, qué interesante ponerlo así, ¿no? Y qué loco esto que nos pasa a los argentinos, que estando todos tan preocupados por el tema de seguridad, en todo caso preferimos seguir celebrando un cierto fetichismo, porque es eso, y no utilizar recursos que podríamos utilizar para mejorar esa situación. Pero absolutamente, y aparte acá hay un tema que es clarísimo. A ver, hay dos temas básicos para entender si las fuerzas se han democratizado o no se han democratizado después de tantos años. Uno es el autogobierno de las fuerzas y el otro es la conducción de un civil. El jefe político, el que dice qué hacen y qué dejan de hacer, es su jefe político. Entonces, realmente, después de tantos años, yo te puedo decir, en la Argentina, las Fuerzas Armadas están absolutamente democratizadas y las fuerzas de seguridad también. También. Yo siempre juego con una idea que es la siguiente, que es que no es madurar
si te quemaste con leche, llorar cuando ves la vaca. Digamos, no es eso. No. Y acá lo que está Es pasando estar atento en tal caso. es estar atento, claro, pero nada más. Nada más, no nos tiene que paralizar. Porque si no, lo que nos pasa, por nuestra triste historia, que realmente es nuestra triste historia, es que nos paralizamos. Y claro. no está bueno. No está bueno porque tampoco son esas fuerzas, ya no queda nada de eso, no queda nada. Quien elige y abraza su carrera dentro de las Fuerzas Armadas es una persona que lo hace por vocación, y por una vocación, te diría, en un país donde por nuestra propia historia hay que tener muchas ganas para entrar a esa carrera. Sí, claro. Entonces digo, me parece que es una forma, dar el discurso en la discusión parlamentaria, es una forma también de dignificar a los hombres y mujeres que eligen una carrera militar por vocación. Totalmente. Y ahora, me parece que a eso tenemos que ir. ¿Qué es lo que hace ahora un militar entonces? Y lo que hace particularmente es colabora en cuestiones de desastres naturales. Sí. Trabaja constantemente en hipótesis de conflicto en ejercicios militares. Claro, pero para no ser aplicados en la mayoría de los casos. Porque estamos con hipótesis viejas, por eso claro. me parece que lo que hay que discutir es otra cosa. Sí. Ahora, vos hablabas de los objetivos fijos, mirá cómo uno tiende a pensar las cosas con el otro chip, ¿no? Con el de la ley que existe. Tampoco es muy loco ver en una central de energía o en una central nuclear una razón de seguridad nacional y no de seguridad interna. Claro, por supuesto. Porque es estratégico. Pero por eso, digo, en los puntos estratégicos, que estén las Fuerzas Armadas reemplazando las fuerzas de seguridad, eso es muy interesante. Claro, y no genera ningún tipo de fuerza, digamos, a la interpretación sobre que... Digo, ante un desastre, como son las inundaciones cuando vienen, digo, rápidamente las Fuerzas Armadas, porque están preparadas para eso, actúan. Sí, eso es loco también, ¿no? Porque ahí la sociedad dice, primero que uno podría pensar que la situación de inseguridad en la Argentina configura un cierto escenario de catástrofe, ¿no? Pero bueno, sacando eso, esa sociedad que lo repudia para ciertas ayudas, lo llama desesperado para otros, como que traiga el puente que no sé cómo se llama, siempre me olvido el nombre, ¿no? Sí. Por eso a mí me parece que es importante, más allá de las posibilidades jurídicas y constitucionales, que se genere una discusión en el Parlamento. Ya me estoy enojando de ver lo que esa discusión va a ser, porque se van a estar tirando frases hechas de un lado y del otro. Con una mano en el corazón, ¿vos ves que están dadas las condiciones para ese debate? Sí. Vos sos de ir a muchos programas de tele y qué sé yo, ¿te imaginás todos discutiendo esto? En el Parlamento esto? Sí. En el Parlamento la veo esta discusión, sí. Bueno, bien. Eso a ver, también habría que incorporar en esta discusión la ley de derribo. Ajá, ok. Claro que también se ajustó. No nos atrevemos a discutirla tampoco. Y se ajustó por protocolo, ¿no? O por una cosa así. Digo, que se discuta esto. Sí. Me parece que nos lo merecemos, y creo que hay madurez política para que esto suceda. ¿Qué otros peligros fuera del de los derechos humanos entendido como lesión a la democracia y al Estado de Derecho puede traer la incorporación de las Fuerzas Armadas a algo cercano a la seguridad interna? Lo digo porque algunos, por ejemplo, sostenían, y bueno, pero si persiguieran al narcotráfico sería más fácil de, por ejemplo, infiltrarlos. Digo, eso me parece una fantasía. Mira, la realidad está marcada que la intervención, o sea, la autorización que se generó en los diferentes parlamentos y que los presidentes llevaron adelante fueron disímiles. Yo te puedo decir, en Colombia fue exitoso, en Brasil aún no se puede medir, y en México fue un desastre. Mira. Y tiene que ver... tres panoramas. Claro, y tiene que ver con qué cosa, con cómo lo hace o con el... Tiene que ver con lo que planteábamos anteriormente, qué tipo de fuerzas queremos. Claro. Digo, las Fuerzas Armadas que intervienen en el tema del narcotráfico y el delito transnacional en México son absolutamente corruptas.
Claro, bueno, ahí está el prejuicio a esta cosa que yo te preguntaba, ¿no? Yo no le tengo Acá ese no. prejuicio, porque te digo, para mí es una nueva, son unas nuevas fuerzas las que tenemos hoy, es otra cosa, me parece interesante, por eso me parece que habría que darle la discusión parlamentaria y habría que darle el estatus que se decida desde el Parlamento. Claro. Y no a través de un decreto reglamentario que lo que va a generar es resistencia. Uh-huh. Ahora, yo leí estos días cuando empezaba a filtrarse la idea, ¿no? Analistas conocidos de algunos diarios, hacer siempre el prurito de que, y bueno, en un contexto de protesta social creciente, es un drama que se convoque a las Fuerzas Armadas a prestar algún tipo de servicio vinculado con la seguridad interna. Pero también, claramente lo que hay que especificar es que jamás van a estar... Claro, me pareció tan prejuicioso. La cuestión de una protesta social. Pero jamás. Es que no tiene que ver con eso. Entonces me pareció tan de otra matriz traer eso ahora. Bueno, pero quizás hay algún trasnochado que se le cruzó por la cabeza. Ah, bueno, pero lo tenemos que poner en... Está llena de trasnochados y hay mucha gente que no tiene la menor idea de lo que dice. Sí, eso sí. Mucha. Me parece que no podemos, por eso yo te di los ejemplos. Me preguntan, Paola, ¿cómo crees vos que está funcionando el tema en Brasil? A ver, aún no lo podemos medir. Uh-huh. Ahora, si vos vas y le preguntás a la población que vive en las favelas, está dividida. Claro. Hay gran parte, te diría, la mayoría de las hombres y mujeres que viven en la favela, gente de bien, quiere que estén. Uh-huh. Porque es una suerte de lo que, como hemos visto en la gendarmería, en el conurbano. Claro. Ahora, en México es patético, el resultado es terrible, es un desastre. Uh-huh. O sea, no solo no se resolvió el problema creció y ya no te queda una fuerza que se limpia. Claro. Bueno, ese es el tema. Pero eso no quita que haya que intentarlo. Acá obvio, y que hay que dar la discusión. El problema sería, o una solución, imagino, lo hablábamos la otra vez a propósito de las fuerzas de seguridad y esto de que son la policía de la Ciudad de Buenos Aires, tanta gente, bueno, 80.000 personas también es mucho para las Fuerzas Armadas. Una clave siempre es compartimentar de alguna manera, ¿no? Lo vuelve más gobernable que sean unidades pequeñas. Sí, claro, y aparte es muy importante la jefatura política, es muy importante quien los conduce políticamente, el funcionario político. Uh-huh. Para mostrar un caso de que uno ve que está funcionando, que está empezando a funcionar, la provincia de Buenos Aires, no hay policía con más complicaciones que la provincia de Buenos Aires. Uh-huh, así es. No nos vamos a olvidar de la maldita policía. No. Bueno, desde que asumieron estas nuevas autoridades, yo veo en el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, un tipo que ha decidido terminar con el autogobierno de las fuerzas y conducir políticamente las fuerzas. Esto se puede hacer. El autogobierno significa algo más que tener un civil, que no tener un civil en la cabeza, ¿no? Absolutamente. Claro. Que es lo que ha pasado en la mayoría de las fuerzas en Argentina durante toda la historia de Argentina. Ajá. Es decir, aparece un civil que tendría que dejarnos tranquilos solo porque es la cabeza y luego la fuerza se gobierna a sí misma. Exactamente. Así que hay que tener cuidado con eso. Esto es lo que ha pasado siempre y esto es lo que separó en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Muy importante eso. ¿Cómo? No sé si puedo visualizar cómo se hace esto. Con autoridad. Con autoridad. Sí. Uh-huh. Con absoluta autoridad. Con autoridad, con rigor y acompañando a los hombres y mujeres de bien que todos los días salen de su casa para dar la vida por nosotros. Bueno, claro. Uh-huh. Que es un poco eso que al gobierno le cuesta tanto calibrar. El policía ladrón preso, el buen policía súper sostenido por el poder político. Claro. Uh-huh. Así es. A ver, te doy un ejemplo concreto. Hay operativos donde el que tiene que ir al frente o es el funcionario político o es el funcionario judicial, no tiene que ir la policía tiene que ir detrás. Ajá. ¿Entendés? Y esto es una forma de sostener y garantizar a los
ciudadanos de un lado y del otro, el equilibrio y el éxito de un procedimiento. No, me quedo pensando que hasta el Código Penal reglamenta esto para algunos casos, como por ejemplo la protesta social, y es la autoridad civil la que no quiere ocupar su lugar. Absolutamente. Porque hay muchos casos. Agarra a un juez, por ejemplo, que cumpla su rol de casi mediador ahí y director de la... Es que en realidad, por ejemplo, ante determinadas protestas sociales, que se solicita, o sea, el juez dice desaloje, bueno, pero que vaya él. Es que tiene que ir teóricamente en ¿Por persona. qué? Porque es una forma de generar un equilibrio entre pares, sí, ¿no? Entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Entonces esta es una forma de terminar, si no generamos víctimas y victimarios, claro, no debería ser así. Es el que tiene que arbitrar. Absolutamente, pero tiene que cambiar eso en la Argentina. Sí. No puede ser que los jueces ordenen de sus despachos y después el costo político y el costo social, porque en muchos casos terminan siendo vecinos, porque están en el mismo lugar, viven, terminan siendo de la policía. Bueno, de hecho ni siquiera hay, me parece, conciencia social sobre el rol de los jueces en estas instancias. No, ni se le pide ni se le exige. Ni se le exige. Cosa que tienen que hacer. Así que está bueno clarificarlo. Paola, te agradezco muchísimo por la charla. No, gracias a vos. Saludo grande. Un placer charlar con vos. Igualmente. Bueno. Un beso grande. Era Paola Espátola, que es especialista en seguridad.